Norma técnica E020 cargas. Capítulo 1 Generalidades. 1. Alcance. Las edificaciones y todas sus partes deberán ser capaces de resistir las cargas que se les imponga como consecuencia de su uso previsto. Estas actuarán en las combinaciones prescritas y no deben causar esfuerzos ni deformaciones que excedan los señalados para cada material estructural en su norma de diseño específica. En ningún caso las cargas asumidas serán menores que los valores mínimos establecidos en esta norma. Las cargas mínimas establecidas en esta norma están dadas en condiciones de servicio. Esta norma se complementa con la TE 030 diseño sismoresistente y con las normas propias de diseño de los diversos materiales estructurales. 2. Definiciones. Carga. Fuerza u otras acciones que resulten del peso de los materiales de construcción, ocupantes y sus pertenencias, efectos del medio ambiente, movimientos diferenciales y cambios dimensionales restringidos. Carga muerta. Es el peso de los materiales, dispositivos de servicio, equipos, tabiques y otros elementos soportados por la edificación, incluyendo su peso propio, que sean permanentes o con una variación en su magnitud, pequeña en el tiempo. Carga viva. Es el peso de todos los ocupantes, materiales, equipos, muebles y otros elementos movibles soportados por la edificación. Capítulo 2 Carga muerta. 1 Materiales. Se considerará el peso real de los materiales que conforman y de los que deberá soportar la edificación, calculados en base a los pesos unitarios que aparecen en el anexo 1, pudiéndose emplear pesos unitarios menores cuando se justifique debidamente. El peso real se podrá determinar por medio de análisis o usando los datos indicados en los diseños y catálogos de los fabricantes. 2. Dispositivos de servicio y equipos. Se considerará el peso de todos los dispositivos de servicio de la edificación, incluyendo las tuberías, ductos, equipos de calefacción y aire acondicionado, instalaciones eléctricas, ascensores, maquinaria para ascensores y otros dispositivos fijos similares. El peso de todo este material se incluirá en la carga muerta. El peso de los equipos con los que se amueble una zona dada, será considerado como carga viva. 3 Tabiques. Se considerará el peso de todos los tabiques, usando los pesos reales en las ubicaciones que indican los planos. Cuando exista tabiquería móvil, se aplicará lo indicado en 3 de enero de 2003. Capítulo 3 Carga viva. 1 Carga viva del piso. 3 de enero de 2001 Carga viva mínima repartida. Se usará como mínimo los valores que se establecen en la tabla 3 de enero de 2001 para los diferentes tipos de ocupación o uso, valores que incluyen un margen para condiciones ordinarias de impacto. Su conformidad se verificará de acuerdo a las disposiciones de 3 de enero de 2004. 3.1.1 Cuando la ocupación o uso de un espacio no sea conforme con ninguno de los que figuran en la tabla 3 de enero de 2001, el proyectista determinará la carga viva justificándola ante las autoridades competentes. 3.1.1.2 Las cargas vivas de diseño deberán estar claramente indicadas en los planos del proyecto. Tabla 3 de enero de 2001 Cargas vivas mínimas repartidas. Ocupación o uso cargas repartidas CTA, KGF/M2. Almacenaje 5,0, 500, ver 3 de enero de 2004. Baños igual a la carga principal del resto del área, sin que sea necesario que exceda de 3,0, 300, centros de educación. Aulas 2,5, 250, talleres 3,5, 350, ver 3 de enero de 2004 auditorios, gimnasios, etc. De acuerdo a lugares de asambleas laboratorios 3,0, 300, ver 3 de enero de 2004 corredores y escaleras 4,0, 400. Garajes. Para parqueo exclusivo de vehículos de pasajeros, con altura de entrada menor de 2,40 m. 2,5, 250, para otros vehículos ver 3 de abril de 2003. Hoteles. Cuartos 2,0, 200, salas públicas de acuerdo a lugares de asamblea almacenaje y servicios 5,0, 500, corredores y escaleras 4,0, 400. Industria ver 3 de enero de 2004 Instituciones penales. Celdas y zona de habitación 2,0, 200, zonas públicas de acuerdo a lugares de asamblea corredores y escaleras 4,0, 400. Lugares de asamblea. Con asientos fijos 3,0, 300, con asientos movibles 4,0, 400, salones de baile, restaurantes, museos, gimnasios y vestíbulos de teatros y cines. 4,0, 400, graderías y tribunas 5,0, 500, corredores y escaleras 5,0, 500. Oficinas.
exceptuando salas de archivo y computación 2,5, 250, salas de archivo 5,0, 500, salas de computación 2,5, 250, ver 3 de enero de 2004 corredores y escaleras 4,0, 400 teatros. Vestidores 2,0, 200, cuarto de proyección 3,0, 300, ver 3 de enero de 2004 escenario 7,5, 750, zonas públicas de acuerdo a lugares de asamblea. Tiendas 5,0, 500, ver 3 de enero de 2004 corredores y escaleras 5,0, 500. Estas cargas no incluyen la posible tabiquería móvil. 3 de enero de 2002 carga viva concentrada. 3, 1, 2, 1 los pisos y techos que soporten cualquier tipo de maquinaria u otras cargas vivas concentradas en exceso de 5,0 kN, 500 kgf incluido el peso de los apoyos o bases, serán diseñados para poder soportar tal peso como una carga concentrada o como grupo de cargas concentradas. 3, 1, 2, 2 Cuando exista una carga viva concentrada, se puede omitir la carga viva repartida en la zona ocupada por la carga concentrada. 3 de enero de 2003 tabiquería móvil. El peso de los tabiques móviles se incluirá como carga viva equivalente uniformemente repartida por metro cuadrado, con un mínimo de 0,50 kg, 50 kgf/m2, para divisiones livianas móviles de media altura y de 1,0 kg, 100 kgf/m2, para divisiones livianas móviles de altura completa. Cuando en el diseño se contemple tabiquerías móviles, deberá colocarse una nota al respecto, tanto en los planos de arquitectura como en los de estructuras. 3 de enero de 2004 Conformidad. Para determinar si la magnitud de la carga viva real es conforme con la carga viva mínima repartida, se hará una aproximación de la carga viva repartida real promediando la carga total que en efecto se aplica sobre una región rectangular representativa de 15 m2 que no tenga ningún lado menor a 3 m. 3, 2 Carga viva del techo. Se diseñarán los techos y las marquesinas tomando en cuenta las cargas vivas, las de sismo, viento y otras prescritas a continuación. 3 de febrero de 2001 Carga viva. Las cargas vivas mínimas serán las siguientes. 3, 2, 1, 1 para los techos con una inclinación hasta de tercero con respecto a la horizontal, 1,0 kg, 100 kgf/m2. 3, 2, 1, 2 para techos con inclinación mayor de tercero, con respecto a la horizontal 1,0 kg, 100 kgf/m2, reducida en 0,05 kg, 5 kgf/m2, por cada grado de pendiente por encima de tercero, hasta un mínimo de 0,50 kg, 50 kgf/m2. 3, 2, 1, 3 para techos curvos, 0,50 kg, 50 kgf/m2. 3, 2, 1, 4 para techos con coberturas livianas de planchas onduladas o plegadas, caláminas, fibrocemento, material plástico, etc., cualquiera sea su pendiente, 0,30 kg, 30 kgf/m2, excepto cuando en el techo pueda haber acumulación de nieve en cuyo caso se aplicará lo indicado en 3, 6. 3, 2, 1, 5 Cuando se trate de malecones o terrazas, se aplicará la carga viva correspondiente a su uso particular, según se indica en la tabla 3 de enero de 2001. 3, 2, 1, 6 Cuando los techos tengan jardines, la carga viva mínima de diseño de las porciones con jardín será de 1,0 kg, 100 kgf/m2. Excepto cuando los jardines puedan ser de uso común o público, en cuyo caso la sobrecarga de diseño será de 4,0 kg, 400 kgf/m2. El peso de los materiales del jardín será considerado como carga muerta y se hará este cómputo sobre la base de tierra saturada. Las zonas adyacentes a las porciones con jardín serán consideradas como áreas de asamblea, a no ser que haya disposiciones específicas permanentes que impidan su uso. 3, 2, 1, 7 Cuando se coloque algún anuncio o equipo en un techo, el diseño tomará en cuenta todas las acciones que dicho anuncio o equipo ocasionen. 3, 3 Carga viva para aceras, pistas, barandas, parapetos y columnas en zonas de estacionamiento. 3 de marzo de 2001 Aceras y pistas. 3, 3, 1, 1 Todas las aceras y pistas o porciones de las mismas que no se apoyen sobre el suelo se diseñarán para una carga viva mínima repartida de 5,0 kg, 500 kgf/m2. Cuando estén sujetas a la carga de rueda de camiones, intencional o accidental, se diseñarán tales tramos de aceras o pistas para la carga vehicular máxima que se pueda imponer. Ver 3 de abril de 2003. 3, 3, 1, 2 Los registros de inspección, las tapas de registro y las rejillas, serán diseñados para las cargas prescritas en el inciso anterior.
3 de marzo de 2002 Barandas y parapetos. 3, 3, 2, 1 Las barandas y parapetos se diseñarán para las fuerzas indicadas en la NTE 030 diseño sismo resistente, las cargas de viento cuando sean aplicables y las que se indican a continuación. 3, 3, 2, 2 Las barandas y parapetos serán diseñados para resistir la aplicación simultánea o no de las fuerzas indicadas en la tabla 3, 3, 2, 2, ambas aplicadas en su parte superior, tomándose la combinación más desfavorable. En ningún caso, la fuerza horizontal y la fuerza vertical total serán menores de 1,0 kN, 100 kgf. Tabla 3, 3, 2, 2 Barandas y parapetos carga horizontal kN/m, kgf/m, carga vertical kN/m, kgf/m, pozo para escaleras, balcones y techos en general. 0,60, 60. 0,60, 60, viviendas unifamiliares 0, 30, 30, 0, 30, 30, balcones de teatros y lugares de asamblea 0,75, 75, 1, 50, 150, 3, 3, 2, 3. Cuando las barandas y parapetos soporten equipos o instalaciones se tomarán en cuenta las cargas adicionales que estos impongan. 3, 3, 2, 4 Las barandas, parapetos o topes que se usan en zonas de estacionamiento para resistir el impacto de los vehículos de pasajeros en movimiento serán diseñados para soportar una carga horizontal de 5,0 kN, 500 kgf, por metro lineal, aplicada por lo menos a 0,60 m encima de la pista. Pero en ningún caso la carga total será inferior a 15,0 kN, 1500 kgf. 3 de marzo de 2003 Columnas en zonas de estacionamiento. A no ser que se les proteja de manera especial, las columnas en las zonas de estacionamiento o que estén expuestas a impacto de vehículos de pasajeros en movimiento, serán diseñadas para resistir una carga lateral mínima. Debida al impacto de 15,0 kN, 1500 kgf, aplicada por lo menos a 0,60 m encima de la pista. 3, 4 Cargas vivas móviles. 3 de abril de 2001 Generalidades. Se considerará que las cargas establecidas en las secciones 3 de enero de 2001 y 3 de febrero de 2001, incluyen un margen para las condiciones ordinarias de impacto. 3 de abril de 2002 Automóviles. Las zonas que se usen para el tránsito o estacionamiento de automóviles y que estén restringidas a este uso por limitaciones físicas se diseñarán para la carga repartida pertinente a las zonas de estacionamiento de tales vehículos, como se determina en la tabla 3 de enero de 2001, aplicada sin impacto. 3 de abril de 2003 Camiones. Las cargas mínimas, su distribución y el diseño de barandas y topes, cumplirán con los requisitos aplicables a puentes carreteros. 3 de abril de 2004 Ferrocarriles. Las cargas mínimas y su distribución cumplirán con los requisitos aplicables a puentes ferrocarrileros. 3 de abril de 2005 Puentes grúa. 3, 4, 5, 1 Cargas verticales. La carga vertical será la máxima real sobre rueda cuando la grúa esté izando a capacidad plena. Para tomar en cuenta el impacto, la carga izada se aumentará en 25% o la carga sobre rueda se aumentará en 15%, la que produzca mayores condiciones de esfuerzo. 3, 4, 5, 2 Cargas horizontales. La carga transversal total, debida a la traslación del carro del puente grúa, será el 20% de la suma de la capacidad de carga y el peso del carro, aplicada en la parte superior de cada riel. Esta fuerza se supondrá colocada en la parte superior de los rieles, actuando en ambos sentidos perpendicularmente a la vía de rodadura y debe ser distribuida proporcionalmente a la rigidez lateral de la estructura que soporta los rieles. La carga longitudinal debida a la traslación de la grúa, será el 10% de la reacción máxima total sin incluir el impacto, aplicada en la parte superior del riel y actuando en ambos sentidos paralelamente a la vía de rodadura. 3 de abril de 2006 Tecles monorrieles. 3, 4, 6, 1 Cargas verticales. La carga vertical será la suma de la capacidad de carga y el peso del tecle. Para tomar en cuenta el impacto, la carga vertical se aumentará en 10% para tecles manuales y en 25% para tecles eléctricos. 3, 4, 6, 2 Cargas horizontales. La carga transversal será el 20% de la suma de la capacidad de carga y el peso del tecle. 3 de abril de 2007 Ascensores, montacargas y escaleras mecánicas. Se aplicarán las cargas reales determinadas mediante análisis o usando los datos indicados en los diseños y especificaciones técnicas del fabricante.
3 de abril de 2008 Motores. Para tomar en cuenta el impacto, las reacciones de las unidades a motor de explosión se aumentarán por lo menos en 50% y las de unidades a motor eléctrico se aumentarán por lo menos en 25%. Adicionalmente se deberá considerar las vibraciones que estos puedan producir en las estructuras, para ello se tomarán en cuenta las especificaciones del fabricante. 3.5 Reducción de carga viva. Las cargas vivas mínimas repartidas indicadas en la tabla 3 de enero de 2001, podrán reducirse para el diseño, de acuerdo a la siguiente expresión. Donde LR igual lo I0, 25 más I 4,6. LR igual intensidad de la carga viva reducida. Lo igual intensidad de la carga viva sin reducir, tabla 3 de enero de 2001. Hay igual área de influencia del elemento estructural en M2, que se calculará mediante Hay igual KATAD igual área tributaria del elemento en M2. K igual factor de carga viva sobre el elemento, ver tabla 3, 5. Tabla 3, 5 Factor de carga viva sobre el elemento. Elemento factor K columnas y muros 2 vigas interiores vigas de borde vigas embolado vigas de borde que soportan volados 2, 2, 1, 1 tijerales principales que soportan techos livianos 1 losas macizas o nervadas en dos sentidos losas macizas o nervadas en un sentido 1, 1 vigas prefabricadas aisladas o no conectadas monolíticamente a otros elementos paralelos. 1 vigas de acero o de madera no conectadas por corte al diafragma de piso 1 vigas isostáticas 1. Las reducciones en la sobrecarga estarán sujetas a las siguientes limitaciones. A. El área de influencia, I, deberá ser mayor de 40 M2, en caso contrario no se aplicará ninguna reducción. B. El valor de la sobrecarga reducida, LR, no deberá ser menor de 0,5 lo. C. Para elementos, columnas, muros, que soporten más de un piso deben sumarse las áreas de influencia de los diferentes pisos. D. No se permitirá reducción alguna de carga viva para el cálculo del esfuerzo de corte, punzonamiento, en el perímetro de las columnas en estructuras de losas sin vigas. En estacionamientos de vehículos de pasajeros, no se permitirá reducir la sobrecarga, salvo para los elementos, columnas, muros, que soporten 2 o más pisos para los cuales la reducción máxima será del 20%. F. En los lugares de asamblea, bibliotecas, archivos, depósitos y almacenes, industrias, tiendas, teatros, cines y en todos aquellos en los cuales la sobrecarga sea de 5 kTA, 500 kgf/m2, o más, no se permitirá reducir la sobrecarga, salvo para los elementos, columnas, muros, que soporten 2 o más pisos para los cuales la reducción máxima será del 20%. G. El valor de la sobrecarga reducida, LR, para la carga viva de techo especificada en 3, 2, no será menor que 0,50 lo. H. Para losas en un sentido, el área tributaria, AT, que se emplee en la determinación de I no deberá exceder del producto del claro libre por un ancho de 1,5 veces el claro libre. 3.6 Cargas de nieve. 3 de junio de 2001 Generalidades. La estructura y todos los elementos de techo, que estén expuestos a la acción de carga de nieve, serán diseñados para resistir las cargas producidas por la posible acumulación de la nieve en el techo. La sobrecarga de nieve en una superficie cubierta es el peso de la nieve que, en las condiciones climatológicas más desfavorables puede acumularse sobre ella. En zonas en las cuales exista posibilidad de nevadas importantes, deberá prestarse especial atención en la selección apropiada de las pendientes de los techos. La carga de nieve debe considerarse como carga viva. No será necesario incluir en el diseño el efecto simultáneo de viento y carga de nieve. 3 de junio de 2002 Carga básica de nieve sobre el suelo, QS. Para determinar este valor, deberá tomarse en cuenta las condiciones geográficas y climáticas de la región donde se ubicará la estructura. La carga básica se establecerá de un análisis estadístico de la información disponible en la zona, para un período medio de retorno de 50 años, probabilidad anual del 2% de ser excedida. El valor mínimo de la carga básica de nieve sobre el suelo, QS, será de 0,40 kTA, 40 kgf/m2, que equivalen a 0,40 m de nieve fresca, peso específico. De 1 kN/m3, 100 kgf/m3, o a 0,20 m de nieve compactada, peso específico de 2 kN/m3, 200 kgf/m3.
3 de junio de 2003 Carga de nieve sobre los techos, QTA, para techos a 1 o 2 aguas con inclinaciones menores o iguales a 15, pendiente de 27%, y para techos curvos con una relación flecha/luz de 0,1 o ángulo vertical menor o igual a 10, calculado desde el borde hasta el centro, la carga de diseño, QT, sobre la proyección horizontal, será QT igual QSB, para techos a 1 o 2 aguas con inclinaciones comprendidas entre 15 y 30. La carga de diseño, QT, sobre la proyección horizontal, será QT igual 0,80 QSC, para techos a 1 o 2 aguas con inclinaciones mayores de 30. La carga de diseño, QT, sobre la proyección horizontal, será QT igual CS, 0,80 QS, donde CS igual 1 0,025, 30, siendo CS, un factor adimensional. D. Para los techos a 2 aguas con inclinaciones mayores a 15 deberán investigarse los esfuerzos internos para las condiciones de carga balanceada y desbalanceada como se indica a continuación. QT 1,3 QT 0,3 QT 1,5 QT carga balanceada, carga desbalanceada LD6M2, carga desbalanceada L6M2. Para los techos curvos, dependiendo de la relación H/L, deberán investigarse los esfuerzos internos para las condiciones de cargas balanceada y desbalanceada, que se indica a continuación. QTH, HD1HL10H, H1L10, H1L10, 3, 7 cargas debidas al viento. 3 de julio de 2001 Generalidades. La estructura, los elementos de cierre y los componentes exteriores de todas las edificaciones expuestas a la acción del viento, serán diseñados para resistir las cargas, presiones y succiones, exteriores e interiores debidas al viento, suponiendo que éste actúa en dos direcciones horizontales perpendiculares entre sí. En la estructura la ocurrencia de presiones y succiones exteriores serán consideradas simultáneamente. 3 de julio de 2002 Clasificación de las edificaciones. Tipo 1. Edificaciones poco sensibles a las ráfagas y a los efectos dinámicos del viento, tales como edificios de poca altura o esbeltez y edificaciones cerradas con cobertura capaz de soportar las cargas sin variar su geometría. Para este tipo de edificaciones, se aplicará lo dispuesto en 3 de julio de 2003 y 3 de julio de 2004. Tipo 2. Edificaciones cuya esbeltez las hace sensibles a las ráfagas, tales como tanques elevados y anuncios y en general estructuras con una dimensión corta en el sentido del viento. Para este tipo de edificaciones la carga exterior especificada en 3 de julio de 2004 se multiplicará por 1,2. Tipo 3. Edificaciones que representan problemas aerodinámicos especiales tales como domos, arcos, antenas, chimeneas esbeltas y cubiertas colgantes. Para este tipo de edificaciones las presiones de diseño se determinarán a partir de procedimientos de análisis reconocidos en ingeniería, pero no serán menores que las especificadas para el tipo 1. 3 de julio de 2003 Velocidad de diseño. La velocidad de diseño del viento hasta 10 m de altura será la velocidad máxima adecuada a la zona de ubicación de la edificación, ver anexo 2, pero no menos de 75 km por hora. La velocidad de diseño del viento en cada altura de la edificación se obtendrá de la siguiente expresión. VH igual VH10, donde VH, velocidad de diseño en la altura h en km por hora v. Velocidad de diseño hasta 10 m de altura en km por hora h. Altura sobre el terreno en metros. 3 de julio de 2004 Carga exterior de viento. La carga exterior, presión o succión, ejercida por el viento se supondrá estática y perpendicular a la superficie sobre la cual se actúa. Se calculará mediante la expresión 2pH igual 0,005 CV, donde pH, presión o succión del viento a una altura h en kgf/m2c. Factor de forma adimensional indicado en la tabla 3 de julio de 2004 VH. Velocidad de diseño a la altura h, en kilómetros por hora definida en 3 de julio de 2003. Tabla 3 de julio de 2004 Factores de forma, C. Construcción barloventoso Taventó superficies verticales de edificios más 0,8 menos 0,6 anuncios, muros aislados, elementos con una dimensión corta en el sentido del viento más 1,5. Tanques de agua, chimeneas y otros de sección circular o elíptica más 0,7. Tanques de agua, chimeneas, y otros de sección cuadrada o rectangular más 2,0.
Arcos y cubiertas cilíndricas con un ángulo de inclinación que no exceda 45 más 0,8 menos 0,5 superficies inclinadas a 15 o menos más 0,3 menos 0,7 menos 0,6 superficies inclinadas entre 15 y 60 más 0,7 menos 0,3 menos 0,6 superficies inclinadas entre 60 y la vertical más 0,8 menos 0,6 superficies verticales o inclinadas, planas o curvas, paralelas a la dirección del viento menos 0,7 menos 0,7. El signo positivo indica presión y el negativo succión. 3 de julio de 2005. Carga interior de viento. Para el diseño de los elementos de cierre, incluyendo sus fijaciones y anclajes, que limitan en cualquier dirección el nivel que se analiza, tales como paneles de vidrio, coberturas, alféizares y elementos de cerramiento, se adicionará a las cargas exteriores calculadas según 3 de julio de 2004, las cargas interiores, presiones y succiones, calculadas con los factores de forma para presión interior de la tabla 3 de julio de 2005. Tabla 3 de julio de 2005. Factores de forma para determinar cargas adicionales en elementos de cierre, C. ABRTORAS uniforme en lados a barlovento y sotavento principales en lado a barlovento principales en lado a sotavento en los costados más menos 0,3 más 0,8 menos 0,6. Capítulo 4. Otras cargas. 4.1. Presiones de tierra. 4 de enero de 2001. Todo muro de contención será diseñado para resistir, en adición a las cargas verticales que actúan sobre él, la presión lateral del suelo y sobrecargas, más la presión hidrostática correspondiente al máximo nivel freático probable. 4 de enero de 2002 se considerarán las supresiones causadas por la presión hidrostática. 4 de enero de 2003 para el cálculo de la magnitud y ubicación de las presiones laterales del suelo se podrá emplear cualquiera de los métodos aceptados en la mecánica de suelos. 4 de enero de 2004 cuando la presión lateral del suelo se opone a la acción estructural de otras fuerzas, cisternas enterradas, no se tomará en cuenta en esta combinación de cargas, pero sí se debe considerar su acción en el diseño. 4.2. Cargas de construcción. Previo al inicio de obra, el profesional responsable de obra evaluará las cargas reales que pueda producirse durante el proceso constructivo y verificará que no exceda de las cargas vivas de uso, indicado en los documentos del proyecto. Si las cargas reales en el proceso constructivo excedieran de las cargas vivas de uso, deberá consultar con el proyectista. 4.3. Fuerzas térmicas. El diseño de edificaciones tomará en cuenta las fuerzas y los movimientos que resulten de un cambio mínimo de temperatura de 20°C para construcciones de concreto y barra o albañilería y 30 grados para construcciones de metal. 4.4. Contracción. En el diseño de estructuras de concreto armado, cuando se prevea que la contracción pueda originar esfuerzos importantes, se tomará en consideración las fuerzas y movimientos resultantes de la contracción del concreto en un cantidad 0 veces la distancia entre juntas. Capítulo 5. Distribución y combinación de cargas. 5.1. Distribución de las cargas verticales. La distribución de las cargas verticales a los elementos de soporte se establecerá sobre la base de un método reconocido de análisis o de acuerdo a sus áreas tributarias. Se tendrá en cuenta el desplazamiento instantáneo y diferido de los soportes cuando ellos sean significativos. 5.2. Distribución de cargas horizontales en columnas, pórticos y muros. 5 de febrero de 2001 se supondrá que las cargas horizontales sobre la estructura son distribuidas a columnas, pórticos y muros por los sistemas de pisos y techo que actúan como diafragmas horizontales. La proporción de la carga horizontal total que resistirá cualquier columna, pórtico o muro se determinará sobre la base de su rigidez relativa, considerando la excentricidad natural y accidental de la carga aplicada. 5 de febrero de 2002 cuando la existencia de aberturas, la excesiva relación largo/ancho en las losas de piso o techo o la flexibilidad del sistema de piso o techo no permitan su comportamiento como diafragma rígido, la rigidez de cada columna y muro estructural tomará en cuenta las deflexiones adicionales de piso mediante algún método reconocido de análisis. 5.3. Combinación de cargas para diseños por esfuerzos admisibles. Excepto en los casos indicados en las normas propias de los diversos materiales estructurales, todas las cargas consideradas en la presente norma se considerará que actúan en las siguientes combinaciones, la que produzca los efectos más desfavorables en el elemento estructural considerando, con las reducciones, cuando sean aplicables, indicadas en 3.5. 1, D, 2, D más L,
3, D más, W 0,74, D más T, 5, A D más L más, W 0,76, A D más L más T 7, A D más, W 0,70 E, más T 8, A D más L más, W 0,70 E, más T donde D igual carga muerta, según 2, 0, L igual carga viva, según 3, 0, W igual carga de viento, según 3, 7, E igual carga de sismo, según TE 030 diseño sismo resistente T igual acciones por cambios de temperatura, contracciones y barra o deformaciones diferidas en los materiales componentes, asentamientos de apoyos o combinaciones de ellos. A igual factor que tendrá un valor mínimo de 0,75 para las combinaciones 5, 6 y 7. Y de 0,67 para la combinación 8. En estos casos no se permitirá un aumento de los esfuerzos admisibles. Capítulo 6 Estabilidad 6.1 Generalidades 6 de enero de 2001 La estabilidad requerida será suministrada solo por las cargas muertas más la acción de los anclajes permanentes que se provean. 6 de enero de 2002 El peso de la Tierra sobre las zapatas o cimentaciones, calculado con el peso unitario mínimo de la Tierra, puede ser considerado como parte de las cargas muertas. 6.2 Volteo. La edificación o cualquiera de sus partes, será diseñada para proveer un coeficiente de seguridad mínimo de 1,5 contra la falla por volteo. 6.3 Deslizamiento. 6 de marzo de 2001 La edificación o cualquiera de sus partes será diseñada para proveer un coeficiente de seguridad mínimo de 1,25 contra la falla por deslizamiento. 6 de marzo de 2002 Los coeficientes de fricción que se asuman serán establecidos por el proyectista a partir de valores usuales empleados en ingeniería. Capítulo 7 Rigidez 7.1 Método de cálculo. El cálculo de las deformaciones de la estructura o de sus componentes será efectuado por métodos aceptados en ingeniería. 7.2 Desplazamientos laterales. En edificaciones el máximo desplazamiento relativo entre pisos, causado por las fuerzas de viento, será del 1% de la altura del piso. En el caso de fuerzas de sismo el máximo desplazamiento será el indicado en los numerales pertinentes del TE 030 diseño sismo resistente. 7.3 Flechas 7 de marzo de 2001 Excepto en los casos expresamente cubiertos en las normas propias de los diversos materiales estructurales, la flecha de cualquier elemento estructural no excederá los valores indicados en la tabla 7 de marzo de 2001, excepto cuando soporte paneles de vidrio en cuyo caso se aplicará lo indicado en 7 de marzo de 2002. Tabla 7 de marzo de 2001 Flechas máximas para elementos estructurales. Tipo de elemento flecha producida por la carga viva. Flecha producida por la carga viva más las flechas diferidas pisos L/360 L/240 techos L/180, L. Luz del elemento. Para volado se tomará como L, el doble de la longitud del elemento. Flecha diferida. Se establece en función de cada material de acuerdo a su norma respectiva. La flecha diferida se calculará para las cargas permanentes más la fracción de sobrecarga que actúa permanentemente. No aplicable a estructuras metálicas. 7 de marzo de 2002 Excepto en los casos expresamente cubiertos en las normas propias de los diversos materiales estructurales, la flecha para carga viva más la parte correspondiente a las flechas diferidas, de elementos estructurales que soportan paneles de vidrio no excederá en ningún caso 20 milímetros. 7.4 Acumulación de agua. Todos los techos tendrán suficiente pendiente o contraflecha para asegurar el drenaje adecuado del agua, después de que ocurran las deformaciones diferidas. Alternativamente serán diseñados para soportar adicionalmente la posible acumulación de agua debido a la deflexión. El límite de deflexión para techos indicados en la tabla 7 de marzo de 2001, no garantiza que no se produzca acumulación de agua debida a la deflexión. Anexo 1 Pesos unitarios. Materiales peso KN/M3, KGF/M3, aislamientos de corcho 2,0, 200, fibra de vidrio 3,0, 300, fibrocemento 6,0, 600, poliuretano y poliestireno 2,0, 200. Albañilería de adobe 16,0, 1600, unidades de arcilla cocida sólidas 18,0, 1800, unidades de arcilla cocida huecas 13,0, 1350. Concreto simple de cascote de ladrillo 18,0, 1800, grava 23,0, 2300, pómez 16,0, 1600. Concreto armado añadir 1,0, 100, al peso del concreto simple. Enlucido o revoque de
mortero de cemento 20,0, 2000, mortero de cal y cemento 18,5, 1850, mortero de cal 17,0, 1700, yeso 10,0, 1000. Líquidos. Aceites 9,3, 930, ácido muriático 12,0, 1200, ácido nítrico 15,0, 1500, ácido sulfúrico 18,0, 1800, agua dulce 10,0, 1000, agua de mar 10,3, 1030, alcohol 8,0, 800, gasolina 6,7, 670, querosene 8,7, 870, petróleo 8,7, 870, soda cáustica 17,0, 1700. Maderas. Conífera 7,5, 750, grupo A 11,0, 1100, grupo B 10,0, 1000, grupo C 9,0, 900, TE 101 agrupamiento de madera para uso estructural. Mampostería D. Bloques de vidrio 10,0, 1000, caliza 24,0, 2400, granito 26,0, 2600, mármol 27,0, 2700, pómez 12,0, 1200. Materiales almacenados. Azúcar 7,5, 750, basuras domésticas 6,6, 660, briquetas de carbón de piedra 17,5, 1750, carbón de piedra 15,5, 1550, cebada 6,5, 650, cemento 14,5, 1450, coque 12,0, 1200, frutas 6,5, 650, harina 7,0, 700, hielo 9,2, 920, leña 6,0, 600, lignito 12,5, 1250, papas 7,0, 700, papel 10,0, 1000, pastos secos 4,0, 400, sal 10,0, 1000, trigo, frijoles, pallares, arroz 7,5, 750, turba 6,0, 600. Materiales amontonados. Arena húmeda 18,0, 1800, caliza molida 16,0, 1600, carburo 9,0, 900, coque 5,2, 520, escorias de altos hornos 15,0, 1500, escorias de carbón 10,0, 1000, grava y arenas secas 16,0, 1600, nieve fresca 1,0, 100, piedra pómez 7,0, 700, tierra seca 16,0, 1600, tierra saturada 18,0, 1800. Metales. Acero 78,5, 7850, aluminio 27,5, 2750, bronce 85,0, 8500, cobre 89,0, 8900, estaño 74,0, 7400, fundición 72,5, 7250, hierro dulce 78,0, 7800, latón 85,0, 8500, mercurio 136,0, 13.600, níquel 90,0, 9.000, plomo 114,0, 11.400, zinc 69,0, 6.900. Otros. Acrílicos 12,0, 1200. Cartón bituminado 6,0, 600. Concreto asfáltico 24,0, 2400. Ladrillo pastelero 16,0, 1600. Losetas 24,0, 2400. Teja artesanal 16,0, 1600. Teja industrial 18,0, 1800. Vidrios 25,0, 2500. Losas aligeradas armadas en una sola dirección de concreto armado. Con vigueta 0, 10 m de ancho y 0, 40 m entre ejes. Espesor del aligerado, M, espesor de losa superior en metros peso propio TA, KGF/M2, 0, 17, 0, 05, 2,8, 280, 0, 20, 0, 05, 3,0, 300, 0, 25, 0, 05, 3,5, 350, 0, 30, 0, 05, 4,2, 420. Anexo 2 Mapa eólico del Perú. Este mapa sirve de guía, para establecer las velocidades básicas del viento en la zona donde se ubica la estructura. Sin embargo, se debe tener en cuenta la variabilidad debida a las condiciones locales, topográficas, climáticas. Si hubiera mediciones confiables en la zona en cuestión, podrán adoptarse la velocidad proveniente del estudio.